Con respecto a las preguntas cortas, hemos presentado una a la presidenta del Gobierno, a Cristina Cifuentes, y dos al Gobierno regional. La pregunta a Cristina Cifuentes tiene que ver con los presupuestos del año que viene, que, como saben, hay que presentarlos. El Gobierno tiene la obligación de presentarlos aquí en la Asamblea antes del día 1 de noviembre, es decir, que falta algo menos de un mes y medio para que se cumpla el plazo. Y nosotros, bueno, pues como no queremos que nadie se lleve a engaño y que a nadie tampoco le pille con el pie cambiado, pues queremos subrayar las condiciones de Ciudadanos para sentarnos a negociar un presupuesto de cara al año 2017. Esas tres condiciones para sentarnos a negociar son fundamentalmente que exista, uno, una garantía de cumplimiento por parte del Gobierno regional con respecto a lo que ya se negoció el año pasado, porque no tendría ningún sentido ponernos a hablar del presupuesto de 2017 si no se ha cumplido o no tenemos un compromiso de cumplir lo que ya se negoció. Por lo tanto, esa será una de las condiciones, una garantía por escrito de que se va a cumplir lo negociado. Dos, que el formato de los presupuestos que se presenten este año a la Cámara sea en formato editable, es decir, en formato que se pueda trabajar, que sea accesible, que no sea en formato PDF, como nos han presentado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Lamentablemente, hemos visto cómo los presupuestos de la Comunidad de Madrid pues, son más propios del siglo XX que del siglo XXI, en formatos que no se pueden trabajar, que no se pueden hacer comparativas, que no se puede, en definitiva, intentar funcionar con ellos pues, con aplicaciones informáticas, ¿no? Por lo tanto, que sea editable como segunda condición. Y como tercera, que haya un máximo nivel de desglose. El objetivo es conocer todas y cada una de las partidas y que no suceda como el año pasado o años sucesivos, donde muchas de esas partidas estaban agregadas y nos dificultaba poder hacer enmiendas con sentido, ¿no? Aún así, desde Ciudadanos, el año pasado, pues creo que hicimos un ejercicio de buena voluntad y de fe en muchos puntos donde fuimos capaces de mejorar muchas cosas, de enmendar otras, pero quedaba ese capítulo pendiente. Si queremos ser transparentes y si la Comunidad de Madrid quiere presumir de transparencia, lo primero que tiene que hacer es presentar unos presupuestos que sean transparentes y desglosados. Vamos a ver si lo conseguimos. Desde luego, el año pasado conseguimos mucho, que ya está en funcionamiento. Hemos conseguido que la renta mínima de inserción, por ejemplo, pues ya esté en los 395 euros, casi 400 euros en su límite inferior, que es muy positivo. No se había revisado en los últimos 5 años y gracias a una enmienda de Ciudadanos conseguimos elevarlo a 395 euros, que es un paso importante. También hemos conseguido pues que haya un presupuesto adicional destinado a escuelas infantiles para que los padres puedan pagar un 20% menos en escuelas infantiles de 0 a 3 años, que también es un logro, pero hay muchas otras enmiendas que hemos presentado y que negociamos el año pasado y que se incluyeron en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid que todavía no han visto la luz o no sabemos en qué grado están. Me refiero, por ejemplo, a los centros de educación primaria de Valdebebas, a los centros educativos de Valdemoro, la ampliación que está pendiente, los de Torrelodones o Rivas, es decir, queremos saber qué está pasando con estas enmiendas y, como digo, si tenemos una garantía de cumplimiento, pues nos sentaremos a hablar con el Gobierno regional. Si no tenemos esa garantía de cumplimiento, si el presupuesto que presentan no es editable y si no está desglosado al máximo, no nos sentaremos a hablar. Tendrán que hablar con otros grupos parlamentarios, pero desde luego con nosotros no nos sentaremos. Esa es, por lo tanto, la primera pregunta a Cristina Cifuentes: ¿con qué intención va a elaborar estos presupuestos? Si va a cumplir o no con estas tres condiciones presentadas por Ciudadanos. Y con respecto a las preguntas al Gobierno, pues son dos. La primera de ellas tiene que ver con el síndrome de Asperger, en concreto con el síndrome de Asperger en los centros educativos, y cómo valora el Gobierno regional la situación actual de los niños y de las niñas que sufren este síndrome de Asperger y que están acudiendo a los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos la sensación de que hay una cierta indiferencia con respecto a esta enfermedad y también con respecto a esta enfermedad desde el punto de vista educativo. Y ya no es tanto una obligación legal, que lo es, atender a estos niños y garantizar su plena inclusión, sino que debería ser una obligación moral. Y nos gustaría conocer cuál es la valoración de la Consejería con respecto a qué trato se está ofreciendo a los niños que tienen este síndrome, que padecen este síndrome en los centros educativos, en sus casas, por supuesto, pero que cuando van a los centros educativos se encuentran con una sensación de indiferencia o de pasividad por parte de la Comunidad de Madrid que nos preocupa. Esta es, por tanto, la primera pregunta al Gobierno, a la Consejería de Educación. La segunda pregunta al Gobierno, esta vez dirigida a la Consejería de Sanidad, es cómo va a afectar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con respecto a declarar contrario a derecho europeo el hecho de que haya plazas permanentes o estructurales que se estén cubriendo de forma sistemática con contratos temporales en la administración pública. Esta sentencia lo que pone de manifiesto es que es ilegal o contrario a derecho europeo
que en plazas de la administración pública, que se consideran estructurales, que forman parte de la plantilla estructural, tenga la administración pública contratada a personas con contratos temporales de forma recurrente y siga concatenando contratos temporales sin un plazo de terminación. Lo que la administración pública prohíbe a las empresas privadas, que es concatenar contratos temporales, la administración pública lo está haciendo a día de hoy. Y no se puede combatir la contratación temporal y la precariedad laboral desde la administración si es la propia administración la que lo está haciendo en sus instituciones. Por lo tanto, nos planteamos o nos preguntamos qué va a hacer la Comunidad de Madrid con respecto a esta sentencia y cómo va a cambiar su manera de contratar atendiendo a esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Estas son las tres preguntas que vamos a llevar al Pleno esta semana, el jueves día 22. Aún así, también les informo que hemos registrado una proposición de ley para modificar la ley sobre la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos en la Comunidad de Madrid, la AMTA. Es una ley que tiene pues muchos años y que hemos intentado, pues de una forma voluntariosa, a través de la presentación de una proposición no de ley aquí en la Asamblea de Madrid, que cambiara. Lo hicimos el pasado mes de marzo, donde presentamos una PNL instando a la Comunidad de Madrid a que adaptara la Agencia de Tutela de Adultos a la realidad actual, que fuera más transparente. Nos dijeron que no, es más, votaron en contra en marzo. En junio el consejero de Asuntos Sociales dijo que no iba a aceptar el contenido de esa PNL y por lo tanto nos obliga a dar un paso más y a presentar una modificación legal. Cuando el Gobierno regional no atienda las PNLs y si depende de Ciudadanos, pues desde luego lo que haremos será, como en este caso, presentar proposiciones de ley que modifiquen la ley y que les obliguen. Si no quieren hacerlo por las buenas, si no quieren hacerlo mediante PNLs, pues lo haremos a través de la reforma legal. Y esta PNL lo que busca fundamentalmente es, por un lado, garantizar que se hacen auditorías externas a las rendiciones de cuentas individuales que se presentan en los juzgados cada año. Como saben, los tutelados adultos de la Comunidad de Madrid están, como su propio nombre indica, tutelados por la comunidad y es su responsabilidad, la de la comunidad, presentar sus cuentas, la cuenta de su patrimonio todos los años en los juzgados. Estas cuentas no se auditan, o al menos no nos consta que se auditen, y los tribunales tampoco tienen tiempo de auditar estas cuentas que se presentan por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que defendemos en Ciudadanos es que exista una auditoría externa que fiscalice esta rendición de cuentas y que haga ese trabajo a los juzgados. Es decir, que adelante si las cuentas presentadas por la Comunidad de Madrid en nombre de las personas tuteladas están bien realizadas o no. Ese es el primer objetivo de esta reforma de ley que proponemos. La segunda es que sean públicas las memorias anuales de esta agencia de tutela de adultos. Y la tercera, que se cree un servicio de urgencia 24 horas para atención de personas tuteladas. Creemos que con estas reformas vamos a adaptar la ley al siglo XXI, vamos a conseguir que sea más transparente y sobre todo vamos a garantizar que los derechos de las personas tuteladas por parte de la Comunidad de Madrid, especialmente en el ámbito patrimonial, pues están reconocidos y protegidos. Este es el objetivo de la proposición de ley, que como digo, lo hemos presentado esta misma mañana al registro. Esperamos que se tome en consideración lo antes posible y que antes de finalizar el año pues haya visto la luz. Nada más. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado de responderla. Bueno, para nosotros es un monográfico importante porque, como saben, Ciudadanos defiende un gran pacto por la educación a nivel nacional. Estamos trabajando en todas las administraciones para conseguir que sea una realidad y para conseguir apuntalar tres de los principios fundamentales que entendemos que tienen que estar presentes en los sistemas educativos en España, en concreto en la Comunidad de Madrid y en el resto de regiones, por supuesto. El primero de ellos es garantizar la igualdad de oportunidades efectiva en todo el sistema educativo en la Comunidad de Madrid y para eso pues hay que seguir trabajando, por ejemplo, en que los libros de texto sean gratis, cosa que hemos impulsado desde Ciudadanos y que vamos a conseguir aprobar si el resto de grupos nos oponen durante los próximos meses. Es decir, que a partir del año 2018 en la Comunidad de Madrid los niños que vayan a centros públicos o a centros sostenidos con fondos públicos tendrán derecho a tener libros gratis. Esa es una proposición de ley, como saben, que presentó Ciudadanos, que se debatirá ahora en otoño y que verá la luz, como digo, en 2018. Un gran avance para garantizar esa igualdad de oportunidades real. Presentamos medidas que tienen que ver, por ejemplo, con los deberes en los centros educativos, con intentar abrir ese debate, intentar armonizar la carga de deberes que tienen los niños cuando llegan a casa. Estamos hablando también de dotar de más medios a las escuelas para que tengamos, por ejemplo, pues, ordenadores en los centros públicos o sostenidos con fondos públicos que alcancen la media nacional en cuanto a uso por parte de los alumnos. Medidas, en cualquier caso, que van a garantizar la igualdad de oportunidades o que pretenden potenciar la igualdad de oportunidades. También buscamos desde Ciudadanos
hacer copartícipes a las familias de la educación que reciben sus hijos en los centros educativos, que haya una mayor vinculación, una mayor interacción entre familias y centros educativos y, por supuesto, seguir garantizando, o hacerlo mejor, la libertad de centro en la Comunidad de Madrid. Que los padres puedan elegir a qué centro llevar a sus hijos, a centros públicos, centros concertados, centros privados, y que lo puedan hacer en total libertad. Ese es nuestro objetivo. Desde luego, en la Comunidad de Madrid se están consiguiendo avances en la línea de garantizar la libertad de centros. Creo que hay que seguir profundizando en ello. También hay que seguir profundizando en la garantía la apuesta por el bilingüismo que inició la Comunidad de Madrid hace años y que hay que seguir profundizando en ello, pero también, y una de las tareas pendientes que creo que le queda a la Comunidad de Madrid, es garantizar la igualdad de oportunidades efectiva para todos los niños. No es cuestión de garantizar la igualdad de resultados, pero sí la igualdad de oportunidades, que todos los niños, independientemente de su situación socioeconómica, tengan la posibilidad de educarse en la Comunidad de Madrid y de llegar hasta donde ellos mismos, con su mérito, con su esfuerzo, con su talento, puedan y quieran llegar. Bueno, viene a hacernos una visita. Yo creo que es una visita esperada, porque en varias ocasiones estuvo a punto de acercarse a la Asamblea a charlar con nosotros por distintos motivos y por motivos de agenda fundamentalmente. No pudo venir. Hoy sí que ha conseguido hacer un hueco, así que viene a saludarnos, a estar con nosotros y, en definitiva, pues a aportar su visión de cómo está Ciudadanos a día de hoy. Imagino que a conocer también cuál es el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea de Madrid de primera mano. Y nosotros, pues como diputados regionales, encantados de tenerle con nosotros, de hablar con él y de intercambiar pues opiniones y puntos de vista, y sobre todo aprender de su experiencia como diputado en el Parlamento de Cataluña y sobre todo de su liderazgo y de cómo está gestionando ahora pues toda la situación a nivel nacional, ¿no? Que es de bloqueo y donde Ciudadanos está jugando, o al menos está intentando jugar un papel clave. Bueno, no conozco los detalles de la oferta, pero es verdad que no es nuevo. Ahí donde gobierna el Partido Popular pues está la puerta abierta, o eso nos hacen saber permanentemente. Cristina Cifuentes en varias ocasiones también nos ha ofrecido entrar en el gobierno regional, pero nuestro objetivo es intentar hacer las cosas bien desde la oposición, intentar condicionar a los gobiernos municipales y autonómicos desde la oposición, y no nos planteamos a día de hoy entrar en ningún gobierno. Creo que estamos haciendo bien las cosas, que sin estar en los gobiernos, sin pedir sillas, sin pedir puestos como hacen otros, estamos consiguiendo embridar a determinados gobiernos municipales que en años pasados pues estaban pues sin estar sometidos a un control por parte de la oposición. Ahora sí, a nivel municipal y también a nivel autonómico. Creo que la valoración en general es positiva y seguiremos en esta misma situación siempre y cuando los gobiernos de turno pues estén cumpliendo con las exigencias de Ciudadanos y con las condiciones de regeneración y de transparencia que estamos poniendo encima de la mesa. Si llegara el caso en el que bien a nivel municipal o bien a nivel autonómico los gobiernos no hicieran caso de las condiciones de Ciudadanos o optaran por otra vía, pues entonces sí, nos plantearíamos un cambio de rumbo. Pero a día de hoy, ya digo que a nivel municipal se están cumpliendo en la mayoría de los casos las exigencias de Ciudadanos, a nivel autonómico también. El 85% del acuerdo de investidura ya está en marcha o está cumplido, y creo que eso es positivo. Llevamos un año solamente de legislatura, así que nuestra intención es seguir como hasta ahora, salvo que haya cambios, por supuesto, por parte de los gobiernos municipales o del gobierno regional. Bueno, la presidenta tiene competencia para decidir cuándo fija la fecha del Consejo de Gobierno. Yo no voy a entrar en si deben celebrarlo los martes o los lunes, o si un acto de campaña tiene que suponer un cambio en la agenda del Consejo de Gobierno. Es una decisión que le corresponde a ella adoptar. Lo importante es que se celebren los consejos de Gobierno. Se celebró ayer y nosotros no vamos a entrar al detalle, ¿no? Bueno, nuestra intención, y es uno de los puntos recogidos en el acuerdo de investidura, es que haya un abono social en la Comunidad de Madrid para personas en riesgo de exclusión social y para personas desempleadas. Lo que hay que definir ahora mismo es hasta dónde llega y cómo se define ese marco jurídico que aplicaría al abono social. Lo que se ha puesto en marcha a día de hoy es insuficiente, no llega prácticamente a nadie, a desempleados en la Comunidad de Madrid, y habrá que definir pues, mejor de lo que se ha hecho hasta ahora a qué personas queremos que llegue y en qué condiciones, durante cuánto tiempo. Todo eso está todavía pendiente de hacer. Nosotros lo que hemos aprobado y votado a favor el pasado jueves es que se cree una comisión, una mesa técnica que elabore exactamente ese marco jurídico que permita poner en marcha este abono social de transporte, pero no conocemos más detalles ni tampoco conocemos la voluntad del resto de fuerzas políticas. Desde luego sí que hay un compromiso tanto del Partido Popular como de Ciudadanos recogido en el acuerdo de investidura, pero ahora queda fijar los detalles y ver, como digo, a qué tipo de rentas se aplica o a partir de qué rentas se deja de aplicar, y en la parte de desempleados, pues cuáles son las condiciones para poder tener derecho a ese abono social. Bueno, lo que pone de manifiesto es que era necesario hacer una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid.
porque con las comisiones de investigación sí que se obliga a los comparecientes a asistir, cosa que en las comisiones de endeudamiento no. Podemos hizo bandera de esta comisión de endeudamiento diciendo que era importante, fundamental convocarla. Nosotros teníamos dudas, no porque no nos convenciera al fondo, que hay que investigarlo, sino porque luego pudieran pasar este tipo de cosas. Y es que al ser una comisión de estudio, los comparecientes decidieran no venir, que es lo que lamentablemente está pasando. Que algunos comparecientes, que son perfiles interesantes para conocer su versión de los hechos, deciden no venir y, por lo tanto, descafeinan la comisión de endeudamiento. Por eso, insisto, creo que tiene más sentido hoy que nunca el hecho de que haya una comisión de investigación impulsada por ciudadanos, presidida por ciudadanos, donde, a pesar de que los comparecientes no quieran venir, tienen la obligación legal de venir. Yo me pregunto si Esperanza Aguirre, por ejemplo, habría venido a la comisión de endeudamiento, siendo voluntario la participación, o no. Yo más bien pienso que no habría venido. Tuvo que venir a la comisión de investigación sobre corrupción política porque era obligatorio su asistencia. Pues eso es lo que al final define la capacidad que tiene la Asamblea para hacer cosas y no simplemente para debatir pues, sobre temas, que está muy bien. La capacidad que tenemos con la comisión de investigación es obligar a personas a que vengan a comparecer y a que nos den su versión de los hechos sobre casos que tienen que ver con corrupción política en la comunidad.